Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Es domingo. Es ese momento de la tarde en que el sol ya se ha ocultado tras el denso bosque de edificios y su luz combativa tiñe unas densas nubes de tormenta. Son los últimos días del invierno y al asomarme a la ventana, como otros muchos vecinos en Ronda de Atocha, siento el frío que ese día indica algo más que bajas temperaturas. Un todoterreno del ejército circula despacio por la calle. Es el único vehículo en una vía que a esa hora, un día cualquiera, debería bullir de tráfico, ruido y peatones. Por un potente equipo de megafonía, advierte a los ciudadanos que no deben salir de sus casas. Me llevo la mano a los ojos y los froto con ese gesto instintivo que hacemos para despertar tras un mal sueño. Aquello, sin embargo, es real. Es 15 de marzo de 2020 y en España acaba de ser declarado el estado de alarma. Estamos a punto de entrar en días decisivos, en jornadas cruciales para nuestra vida y la historia de nuestro país. ¡Que gobernemos desde el sindicalismo español! Los sindicatos vamos a tratar de impulsar las movilizaciones. ¡Y saldremos cuando la ciudadanía... Todas las veces que ganamos. Una historia de nuestras victorias colectivas. Episodio 4. Pandemia. El 5 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud informa que las autoridades chinas les han comunicado, el último día de 2019, que un brote de neumonía de origen desconocido afecta a la ciudad de Wuhan. Ese año ha empezado de manera convulsa. Australia arde. Unos incendios de magnitud desconocida afectan a la parte norte de la isla. Mientras, Estados Unidos asesina a Qasem Soleimani, un importante general iraní de viaje diplomático en Irak. El mundo contiene la respiración, temiendo nuevos tambores de guerra. En España, el 13 de enero, echa a andar el primer gobierno de coalición progresista desde la Segunda República, y la ultraderecha de Vox escala hasta convertirse en el tercer grupo en nuestro Parlamento. La epidemia de rumores e informaciones falsas es un fenómeno con el que hay que lidiar desde el principio, declara Sylvie Briand, directora del Departamento de Enfermedades Pandémicas de la OMS. Cuando hay cuestiones que se desconocen, la gente intenta llenar el vacío de cualquier forma. El 30 de enero, el coronavirus es catalogado como emergencia de salud pública de carácter internacional. Esa misma noche tengo radio. Hace tan solo unos meses que he empezado a colaborar con Hora 25, el veterano programa de la cadena SER. Desde el inicio de la temporada ya han sucedido unos violentos disturbios en Cataluña tras la sentencia del procés, la exhumación de Franco y unas elecciones generales, las segundas en un año. Aquel estudio está acostumbrado a la tensión de la actualidad, pero aquello suena diferente. Conectamos con algunos españoles que están siendo evacuados de China. Pepa Bueno, directora entonces del programa, entrevista a Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. El prestigioso médico advierte: la tasa de mortalidad es baja, pero las consecuencias de saturarse el sistema sanitario podrían ser catastróficas. Esa misma noche comparto la entrevista en redes sociales, pero no parece interesar demasiado a mis lectores. Pienso que vivimos en una sociedad incapaz de comprender el peligro cuando se expresa como probabilidad. Una década antes, el mundo sufrió la pandemia de gripe A, una para la que los gobiernos europeos sí se prepararon de manera concienzuda, recibiendo numerosas críticas cuando esta fue menos dañina de lo previsto. Se habló de camelo, de alarmismo y de despilfarro. Casi a la par se había desencadenado la gran recesión. Aquella desconfianza sentó un precedente peligroso. En el informe anual del Departamento de Seguridad Nacional, publicado en marzo de 2019, ya nos habían dado algunas pistas de lo que estaba por venir. Las tendencias en el ámbito de seguridad frente a epidemias y pandemias están determinadas por el creciente volumen de viajes internacionales y los grandes movimientos de población, las enfermedades animales y la circulación de microorganismos. El 31 de enero de 2020 se registra el primer caso de COVID en España, un turista alemán en la isla de La Gomera. El 24 de febrero, el Ministerio de Sanidad informa que el riesgo de que lleguen personas infectadas de otros países y se produzca un brote como el que ya está sufriendo Italia es alto. El 26 de febrero,
se diagnostica el primer contagio local en Sevilla. Más tarde, conoceremos que el primer fallecimiento ha tenido lugar en Valencia, a mitad de febrero. Un hombre que había viajado a Nepal, distante casi 3.000 kilómetros de la ciudad china donde comenzó todo. La suspensión del Mobile World Congress en Barcelona, a mitad de febrero, desata las críticas de la derecha. Pablo Casado califica la decisión de grave perjuicio económico. El periódico El Español habla de que el cuento chino del coronavirus no se sostiene por ningún lado. Contraponer la economía a la salud pública es un movimiento cortoplacista que complica el futuro inmediato. Pronto recibiremos una cruda lección. El lunes 9, en España ya hay más de 1.200 casos registrados, pero lo peor es que las cifras quintuplican las del día anterior. La curva de contagios es un término que se nos hará dolorosamente familiar. Se cancelan las clases, se suspenden los eventos masivos, se toman las primeras medidas de contención en La Rioja, Madrid y Euskadi. Vemos aglomeraciones en los supermercados, con escenas donde se acapara el papel higiénico. El miércoles 11 de marzo, la OMS eleva la afectación por el coronavirus a categoría de pandemia. En menos de 2 meses y medio, la enfermedad se ha extendido a todas las partes del planeta. El viernes 13 de marzo, Pedro Sánchez comparece en la Moncloa para anunciar a la población que el Consejo de Ministros del día siguiente va a aprobar el estado de alarma durante los próximos 15 días. Durará hasta finales de junio. El semblante del presidente es de gran preocupación cuando afirma: España ha demostrado y está demostrando en estas horas tan críticas que tiene capacidad de recuperarse frente a la adversidad. Y lo vamos a hacer unidos, tomando las medidas que sean necesarias donde sean necesarias y cuando sean necesarias. Y que nadie dude de que lo vamos a conseguir. España tiene la capacidad de levantarse cuantas veces haga falta, porque si de algo estamos convencidos es de la extraordinaria fortaleza de nuestro país. Pese a que técnicamente el confinamiento entra en vigor el domingo, el viernes las calles ya están desiertas. Gran Vía, en Madrid, muestra un aspecto inédito para esa hora de la noche, con autobuses semivacíos, algunos taxis en retirada y unas pocas personas en las aceras. La imagen, entre la ausencia y lo irreal, se repite por todo el país. En el estudio principal de la SER, la atmósfera es grave. Todos los monitores están encendidos. En la cabina el técnico levanta la mano. Son los últimos segundos antes de que se prenda la luz roja y entre la sintonía. En la mesa del análisis están Pepa Bueno y Aimar Bretos, Ángel Munarriz desde Sevilla y el veterano periodista Miguel Ángel Aguilar. En una de mis intervenciones me atrevo a anticipar algo que, por desgracia, se hará patente las siguientes semanas. La extrema derecha, que en España es algo más que un partido, aprovechará la situación de desconcierto para desestabilizar el país e intentar tirar a un gobierno que apenas ha echado a andar. Al virus habrá que sumar una epidemia de mentiras que encontrarán en lo digital la manera de replicarse y no dejar a nadie indemne. Nuestro presente hunde sus raíces en aquellas jornadas. Los gestos de esperanza surgen cuando menos se esperan. Y en aquel fin de semana donde todo cambió, se expresaron en forma de aplauso en los balcones. El sábado 14, a las 8 de la tarde, millones de personas por todo el país salen a animar a los trabajadores públicos, en especial a los profesionales sanitarios. En las 2 primeras semanas del confinamiento, la curva de contagios se disparó exponencialmente, llegando hasta los 80.000 casos y los 6.000 fallecidos. Los hospitales están saturados. A finales del mes de marzo, se han de improvisar depósitos de cadáveres en lugares como el Palacio de Hielo en Madrid o el aparcamiento del tanatorio de Collserola en Barcelona. A pesar de aquella situación límite, hay gente que resiste, que nos cuida, que se sitúa en primera línea contra el virus. Encontramos nuestro mejor escudo en los servicios públicos. Mercedes Romero es auxiliar administrativa en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. También delegada de Comisiones Obreras y secretaria general de la sección sindical en este centro público. Es lunes 6 de abril y Mercedes es entrevistada por Madrid Sindical.
Lo que se está viviendo estos días y lo que hemos vivido en las semanas anteriores en el Severo Ochoa ha sido lo más parecido a una guerra contra un enemigo invisible pero muy peligroso. Las 3 primeras semanas desde que se inició el estado de alarma han sido terribles y hay que dejar constancia de lo sucedido. Al colapso hospitalario se suma la escasez de equipos de protección para el personal sanitario. Esta sindicalista se pone en contacto con la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, buscando una salida ante la falta de respuesta de la gerencia. El sindicato hace pública una grabación el 17 de marzo en la que Mercedes lanza un SOS pidiendo material sanitario, sobre todo EPIs y respiradores. El vídeo se hace viral dentro y fuera de nuestro país. Mercedes Romero insiste. Vuelvo a hacer un llamamiento urgente para el Hospital Severo Ochoa. El de ayer no fue suficiente, seguimos necesitando material, no ha llegado. Y por otro lado, tenemos la urgencia totalmente desbordada. Hay cerca de 190 pacientes en la urgencia. Los sanitarios no dan abasto. Entre las cosas que me piden los trabajadores de la urgencia es que se les abastezca de agua, de botellas de agua. Pasan muchísima sed con el traje, con la máscara, con las gafas, con todo. Botellas de agua, por favor. Y sobre todo más recursos humanos. Y por último, quiero hacer un llamamiento al sentido común y a la responsabilidad de todos los ciudadanos, de todos. Yo soy delegada sindical. Pido respeto y responsabilidad. Por favor, estamos todos en el mismo barco. Rememos todos hacia la misma dirección. Tras este segundo llamamiento, entra en escena la solidaridad ciudadana. Asociaciones, empresas y ciudadanos particulares mandan palés con botellas de agua. Los vecinos de Leganés se ponen en marcha y fabrican mascarillas y viseras con impresoras 3D. También llevan camas y colchones al hospital. Nadie quiere dejar solos a los sanitarios. La plantilla del Severo Ochoa la componen más de 1.600 profesionales. La capacidad máxima de urgencias, a veces alcanzada en picos estacionales de gripe, es de 90 plazas. La semana en la que la sindicalista realiza el llamamiento, hay más de 300 pacientes con síntomas de coronavirus. En estos días en los que mis compañeros han estado al 200% en su puesto de trabajo, doblando jornadas, dando más de lo que podían dar y lo siguen dando, me he dado cuenta de lo importante que es el sindicato en estos momentos, porque a través del sindicato, a través de mí, hemos podido vehicular, hemos podido visibilizar las condiciones en las que están trabajando, las penurias y la precariedad en la que han estado trabajando. Mercedes Romero apunta ya en abril cuál ha sido el enorme problema precedente a la pandemia. En el primer capítulo de Todas las veces que ganamos, vimos las causas de la gran recesión. En este, algunas de sus consecuencias. La sanidad pública lleva los últimos 10 años con unos recortes bárbaros, unos recortes que se han notado en falta de personal, en falta de medios y en inversión en los hospitales públicos, hospitales que se caen a cachos, que se van parcheando. Pero es verdad que con unos recortes que se vienen haciendo desde hace tantos años y que además da de lleno en la sanidad pública, pues es muchísimo peor. Los primeros presupuestos de la etapa Rajoy, en el año 2012, recortaron 27.600 millones de euros en servicios públicos, reduciendo el presupuesto para sanidad en un 10%. En Madrid, además, las sucesivas privatizaciones de los gobiernos autonómicos de la derecha han perjudicado aún más a la sanidad pública, una conquista imprescindible. Los recortes al final pasan factura. Lo lamentable es que haya que llegar a una situación como esta para verlo. Y si hay algo de lo que podemos sacar una lección cuando todo esto termine, es la necesidad de potenciar y de blindar la sanidad pública. Pero no solo la sanidad pública, la investigación. Son dos pilares fundamentales. Otra de las consecuencias de la crisis económica de 2008 fue que la ley de dependencia quedó malherida por los recortes. El llamado cuarto pilar del estado del bienestar, esencial para personas dependientes y ancianos, nunca se desarrolló como estaba previsto. En 2020, el 70% de las 370.000 plazas en residencias son privadas, controladas por 3 grandes operadores cuyos accionistas, un complejo entramado de fondos de inversión y subterfugios societarios, sitúan la rentabilidad por encima de cualquier otro criterio. En Madrid, comunidad autónoma que en estos últimos 20 años se ha convertido en el mayor experimento neoliberal de Europa, el grado de privatización alcanza el 95%.
con residencias que en muchos casos cuentan con más de 100 usuarios, un escenario fatal para el coronavirus. El ejército, que lleva a cabo la operación Balmis, crucial para detener el avance de la enfermedad, acude a las residencias a partir del 23 de marzo, encontrando una situación aterradora. En aquella primavera de 2020, más de 20.000 personas fallecieron en las residencias. Muchos de ellos habían nacido en la posguerra, levantando este país de las ruinas, sufriendo el hambre y la miseria, incluso la persecución por oponerse a la dictadura. Una generación a la que España le debe todo, falleció en condiciones deplorables no solo por un virus, sino también por un modelo económico que, buscando el beneficio empresarial, descuidó la seguridad. Aunque la tragedia afectó a todo nuestro territorio, fue especialmente grave en lugares como Madrid, que superó los 7.200 fallecidos. La decisión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de no trasladar a los enfermos a los hospitales, pero tampoco medicalizar las residencias, tuvo consecuencias fatales. La falta de material sanitario, que complicaba sobremanera el trabajo de los hospitales, afectaba a toda Europa por un doble problema. Las cadenas comerciales se han roto y la fabricación de estos bienes básicos se había deslocalizado en Asia, donde la fuerza de trabajo era más barata. Fueron semanas donde se llegó a imponer algo muy parecido al pillaje, con los escasos aviones que partían de los territorios productores en Oriente. La globalización y toda su brillante arquitectura financiera valieron de muy poco en aquellas fechas. Sin embargo, la clase trabajadora acudió al rescate. Trabajadores e ingenieros de SEAT, en contacto con los sanitarios, trazaron un plan para reconvertir de manera urgente las factorías automovilísticas en fábricas de mascarillas y respiradores, en una operación donde los sindicatos Comisiones Obreras y UGT jugaron un papel decisivo. El 26 de marzo, los miembros del Consejo Europeo, los 27 jefes de Estado de los países que conforman la Unión Europea, se reúnen por videoconferencia en una cumbre que resultará definitiva para el futuro del continente. Se tratan las medidas ante la crisis sanitaria en apogeo, pero sobre todo se mira al horizonte. Se avecina una crisis económica que algunos pronostican de descomunal, con caídas de 10 puntos en el PIB. Surge entonces la idea de mutualizar la deuda pública, de que sea la propia Unión Europea la que emita los títulos para financiar la ingente cantidad de dinero que va a hacer falta para reactivar la economía. Italia, Portugal y España hacen bloque. Son conscientes de lo sucedido en la crisis de deuda del año 2012, cuando los bancos de inversión norteamericanos sanearon sus cuentas apostando contra nuestros bonos. Las naciones centroeuropeas, con especial insistencia de Países Bajos, se niegan a la mutualización de la deuda a la inversión pública y piden volver al modelo de recortes. Es entonces cuando, tras largas horas de reunión, Charles Michel, presidente del Consejo, pregunta al presidente español: ¿tenemos un acuerdo, Pedro? A lo que Sánchez responde: no, Charles, así es inaceptable. Al acabar la reunión, la Moncloa emite una nota de prensa en la que se deja clara la postura de nuestro país. Si no proponemos ahora una respuesta unificada, potente y eficaz a esta crisis económica, no solo el impacto será más duro, sino que sus efectos durarán más tiempo, y estaremos poniendo en peligro todo el proyecto europeo. No se pueden cometer los mismos errores de la crisis financiera de 2008, que sembraron semillas de desafección y división con el proyecto europeo y provocaron el ascenso del populismo. Debemos aprender esa lección. El 18 de julio, una vez que lo peor de la primera ola de la pandemia ha pasado, vuelve a sucederse una reunión extraordinaria del Consejo Europeo. El 21 de julio, a las 5:31 de la madrugada, el presidente portugués António Costa, que ha trabajado codo a codo con Sánchez, escribe en sus redes sociales: deal, acuerdo. El País titula unos días después: 90 horas de angustia para el mayor acuerdo de la Unión Europea desde el euro. El plan aprobado, que está a punto de naufragar en varias ocasiones, es histórico por su magnitud, pero también por el giro de timón que suponen las políticas de la Unión Europea. De la austeridad se pasa a una apuesta decidida por la inversión pública. El gobierno progresista español ha sido clave para que se produzca esa transformación, una que, vista desde los ojos del presente, ha resultado enormemente beneficiosa para la economía española. Comisiones Obreras tiene algo claro desde que se ve la impostergable necesidad del confinamiento. Si se paraliza la economía, un tejido productivo como el español,
donde la hostelería y los servicios tienen mucho peso, se va a ver arrasado. La historia pudo ser otra. La de 1,5 millones de despedidos en tan solo unas pocas semanas, la del sálvese quien pueda, la de los recortes en servicios públicos. Justo lo sucedido en los peores años de la Gran Recesión. Pero las cosas sucedieron de forma bien diferente. El sindicato se pone manos a la obra, junto con el Ministerio de Trabajo, cuya nueva titular es Yolanda Díaz, una abogada de tradición laboralista, para poner en marcha un sistema de protección del empleo que nunca se ha aplicado de manera masiva, los ERTE. El Estado sufragará el 70% del sueldo de los trabajadores cuyas empresas tengan que paralizar su actividad por la pandemia. Se van a nacionalizar, de facto, millones de salarios durante varios meses. La medida busca 2 cuestiones elementales: impedir que se destruya empleo y no dejar a nadie atrás en un momento de tanta incertidumbre. Del otro lado resuenan las trompetas del apocalipsis. La extrema derecha ha iniciado una campaña de intoxicación masiva a través de sus terminales mediáticas y sus agitadores digitales, con el objetivo de descabezar un gobierno progresista que apenas había echado a andar cuando el virus azotó nuestro país. El diputado Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, interviene en el Congreso el 9 de abril, denunciando hasta dónde se está tensando la situación. Afirma que no es aceptable que se haga política con la muerte. Lo vivido en España en aquellas fechas rebasó todas las líneas rojas de lo que es aceptable en una democracia. Los ERTE llegaron a proteger al 25% de la mano de obra en abril de 2020, apenas un mes después de que se iniciara lo peor de la pandemia. Más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras se vieron beneficiados los 2 años siguientes de este mecanismo. El sindicato Comisiones Obreras fue un actor decisivo para la puesta en marcha de este sistema de protección de los trabajadores, que se consolidó en la reforma laboral del año 2022, lo que hace a España uno de los pocos países de la OCDE con un marco explícito de apoyo a la retención de empleo en momentos excepcionalmente críticos. De la crisis financiera salimos con millones de empleos destruidos, con miles de empresas que tuvieron que echar el cierre. Pero en 2025, España cuenta con el máximo histórico de afiliados a la Seguridad Social, superando los 21 millones de personas. El empleo es el motor económico de un país que fue ejemplo de cómo enfrentar una situación inédita con medidas muy diferentes a las recetas neoliberales, esas que durante años nos dijeron que no había alternativa. Tras largas semanas de lucha, conseguimos aplanar la curva de contagios, logrando aplacar el virus como ningún otro estado en Europa. Datos objetivos como la caída exponencial del consumo de datos móviles demostraron que la sociedad española respondió unida, de manera disciplinada, respetando las medidas de confinamiento. Los servicios públicos, aun maltratados por años de recortes y privatizaciones, estuvieron en su sitio, protegiéndonos de algo que por momentos parecía capaz de derrumbar todo lo que conocíamos. Miles de militares, de policías y sanitarios se jugaron la vida, algunos llegando a perderla, para que todo se mantuviera bajo control. Fue el Estado, ese que había que reducir al mínimo según la ortodoxia económica, el que nos protegió. Millones de personas, aquellos que se denominaron trabajadores esenciales, mantuvieron las constantes vitales de nuestra economía. Gente común que no se arrugó frente a un abismo para el que nadie estaba preparado. En noviembre de 2023, se estimó que en España se llegaron a infectar 14 millones de personas, falleciendo más de 120.000, muchos de ellos mayores de 65 años. La pandemia nos mostró que la sociedad, esa que tantas veces había sido negada, existía. También que lo público, la forma civilizada de existencia en común, era necesario, y que la clase trabajadora era quien seguía moviendo el mundo. Conviene no olvidarlo nunca. La vida, por dura que sea, enseña si se mira con ojos atentos. Todas las veces que ganamos, un podcast de Comisiones Obreras producido por Podium Podcast. Guión y narración, Daniel Bernabé. Voz, Raquel García. Diseño sonoro, Daniel Gutiérrez. Técnico de grabación, Alejandro Fernández. Producción ejecutiva Branded Content Podium, Elia Fernández. Productor, Chevi Dorado. Ya disponible en tu sitio favorito de podcast.